Ser Podcast. Las diferencias por los acuerdos con los independentistas han generado hoy turbulencias entre la dirección del PSOE y uno de sus máximos líderes territoriales, que es Emiliano García Paje, que ha llegado a acusar hoy a su propio partido de estar en el extrarradio de la Constitución. El PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? El ministro Óscar Puente le ha contestado que quien está en el extrarradio del PSOE es él, Emiliano García Paje. Lo vamos a escuchar ahora y vamos a analizar esta noche hasta qué punto esto es un cruce dialéctico más sin consecuencias entre Paje y Ferraz, y hasta qué punto consideran en el PSOE que el presidente de Castilla-La Mancha ha cruzado una línea en su crítica habitual a todo lo que haga el equipo de Pedro Sánchez. Lo dicho, lo analizamos esta noche. Antes, el tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. Las últimas horas se han batido récords de temperatura máxima para un mes de enero desde que hay registros, en concreto en las ciudades de Soria, Ávila, Vitoria y Teruel. Y mañana temperaturas igual o más altas. Pero cuidado, porque esta noche, sin apenas nubes ni viento, la temperatura bajará con facilidad. Mañana primeras horas un poco más de frío que hoy. Después, temperaturas subiendo rápidamente. Nos acercaremos a los 20 grados en la mayor parte del país, superando los 25 en el Valle del Guadalquivir, en el sudeste peninsular y en Canarias, donde la calima será más densa que hoy y el viento soplará con fuerza. A partir de 1:30, hora 25, se escucha en Ser Más y en los móviles porque tenemos carrusel. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Con la Copa del Rey, cuartos de final, hay un partido en juego, media hora de la primera parte. Mallorca 2, Girona 0. Repito, Mallorca 2, Girona 0. Saltando la sorpresa en Somos a las 9:30 en San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Barcelona. Y recordemos la otra noticia del día: Carlos Alcaraz ha perdido en cuartos de final del Open de Australia de tenis ante el alemán Alexander Zverev. Empieza hora 25, con la respuesta del gobierno y de Ferraz a Emiliano García Paje por usar argumentos muy parecidos a los de la oposición en su crítica a la ley de amnistía. Ha llegado a decir hoy Paje que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución. Le dicen en el PSOE: ojo que quien está en el extrarradio del partido eres tú. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estaba el ministro Bolaños tratando de achicar la inundación generada por la última polémica de la amnistía. Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía. Cuando apareció por Fitur García Paje para abrir otra vía de agua. El PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución. El presidente de Castilla-La Mancha arranca lo que parece una defensa cerrada del PSOE, pero la remata tal que así. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la frontera constitucional, ¿no? Unas palabras que han provocado revuelo en Ferraz. El primero en responder ha sido Santos Cerdán vía Twitter: todo terrorismo es malo, García Paje. El problema planteado por otros es que es terrorismo. Tú deberías saberlo. Pero si este tuit ya parece fuerte, faltaba por llegar Óscar Puente. No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. A todo esto, Paje seguía dando vueltas por el extrarradio de Fitur y ha tenido tiempo para decir que él estaba hablando de Puigdemont y para lanzarle este mensaje a sus colegas. El que gana la derecha y la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio. Incluido el señor Sánchez, entonces. Bueno, yo gano a las elecciones y a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. Precisamente Paje ha estado esta mañana haciendo entente con Mazón, Juanma Moreno o Miras en Fitur. Con los presidentes populares ha celebrado una minicumbre para pedirle a Moncloa la factura pendiente de la financiación autonómica. Aimar. Y Vox sigue en su escalada semanas después de que Santiago Abascal dijera que llegará el día en el que los españoles quieran ver a Pedro Sánchez colgado de los pies. Hoy el eurodiputado de Vox, Germán Terç, que nos tiene acostumbrados ya a prácticamente todo, pero que no por eso deja de ser eurodiputado. Hoy Germán Terç ha llegado a escribir: Dios no quiera que le vuelen la cara a tiros a Bolaños, como a Vidal Cuadras, y tengamos que consultarle a él si ese terrorismo es bueno o malo. Esto lo ha escrito un eurodiputado. El PSOE lo considera discurso de odio. Los discursos violentos acaban generando violencia y, por tanto, hagamos que la política sea un lugar donde los argumentos primen y, por supuesto, que haya debate, sea un debate libre, un debate apasionado, pero donde hablemos con argumentos, con razones y con ideas.
pero estos discursos violentos acaban generando violencia y eso es muy preocupante para nuestro país. Y el PP continúa su estrategia de erosión del Tribunal Constitucional, a pesar de que González Pons ayer retiró a última hora sus palabras en las que decía que el Constitucional actual es el cáncer del Estado de Derecho en España. Hoy el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha insistido en ese cuestionamiento del tribunal. Es normal que se dude de la imparcialidad del Tribunal Constitucional, porque el primero que ha tratado de contaminarlo políticamente ha sido Pedro Sánchez, nombrando Tellado, a dos miembros de su gobierno y con un presidente que proviene de donde proviene. Sí. Esto ha dicho Miguel Tellado en Radio Nacional. Y en la órbita de Podemos, quien cae ahora es ni más ni menos que Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido. Él mismo, Monedero, ha anunciado que le retiran su programa de Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, porque, según Monedero, los responsables del canal quieren reforzar su línea ideológica. Y dice Monedero, nadie puede negar el asedio a Podemos, y es evidente la voluntad de Canal Red de cerrar filas ante el cerco. No creo que sea lo más eficaz, pero lo entiendo. Los enemigos están en otros sitios. Está en marcha ahora mismo la primera huelga general en Argentina contra el gobierno de Milei. Cientos de miles de personas están protestando a esta hora en distintas calles de Argentina. Es el primer gran pulso del sindicalismo al nuevo gobierno, aunque la oposición también se juega mucho y quiere que lo de hoy sea una demostración de fuerza, una prueba de que las medidas ultras de Milei para desguazar el Estado tendrán contestación en la calle. Marisol Rojas. 45 días después de su toma de posesión, Milei ya tiene su primera huelga general. Nunca hubo un paro tan rápido, pero nunca hubo una ofensiva tan brutal contra los derechos de los trabajadores en tan poco tiempo. En la calle está Juan Grabois, es un referente social para los sectores progresistas de Argentina y se perfila como una de las caras visibles de la oposición peronista. Milei ha tomado medidas macroeconómicas que han tenido un efecto perverso en la inflación. En diciembre se quedó en el 25%. El efecto es la liquidación de los ingresos de las clases populares, muy en particular de los que no tienen contrato, que son la mitad de la fuerza de trabajo en la Argentina. La inflación se está comiendo los ahorros, las pensiones y los salarios de una ya de por sí castigada clase media. Marina Dal Poyetto es economista. Y si querés el ajuste que lo iba a pagar la casta, la verdad que lo está pagando con creces la clase media. A falta de los datos de seguimiento, está claro que el paro no es solo un pulso a Milei, también es una prueba de fuego para una oposición que todavía arrastra el mal resultado electoral de noviembre. La Cámara de Diputados italiana ha dado hoy el visto bueno al plan de la primera ministra Giorgia Meloni para construir centros de retención de inmigrantes fuera de Italia, en Albania, fuera de la Unión Europea. La idea es mandar ahí a quienes estén a la espera de que se les conceda o rechace el asilo. Corresponsal en Roma, Joan Solés. La primera ministra Meloni lo intentó sin éxito en Túnez, la construcción de centros de retención de inmigrantes pagando la Unión Europea. Intenta ahora lo mismo, pero en la antigua colonia del fascismo de Mussolini, Albania, pagando Italia y bajo gestión del ejército italiano. Es la última obra maestra de Meloni, ha afirmado la expresidenta del Parlamento Boldrini y diputada del Partido Democrático. Es vergonzoso desde todos los puntos de vista, ha añadido, desde el coste, 650 millones de euros, al despliegue de 500 militares en al menos 2 centros de retención con capacidad para 36.000 personas al año a 70 kilómetros al norte de Tirana. Es solo propaganda, ha denunciado la diputada Boldrini. Con ello, Meloni dice a su electorado que Italia no va a recibir inmigrantes porque los deportará a Albania. La oposición, impotente ante la imposición de la derecha, confía que el Tribunal Constitucional de la Albania Democrática acabe rechazando el proyecto italiano por violación de normativas internacionales y europeas en materia de derechos humanos. El Constitucional de Tirana deberá pronunciarse en las próximas semanas. Y sobre la violación de derechos humanos, en Estados Unidos mañana van a ejecutar por primera vez a un preso ahogándolo con nitrógeno. Es la primera vez que se ahoga con nitrógeno a un preso condenado a cadena perpetua. Es una técnica que rechazan hasta los veterinarios, por lo cruel y por lo doloroso que es morir así. Bueno, el estado de Alabama lo va a probar mañana con un preso que lleva 36 años en el corredor de la muerte por haber matado a una mujer a cambio de dinero.
Los abogados del preso denuncian que lo están tratando como una cobaya humana. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, una ejecución que está generando mucha controversia y que ha llegado a denunciar Naciones Unidas, que hace unos días hizo pública su preocupación respecto al caso, alertando de que vulnera los derechos humanos y que se trata de una muerte dolorosa y degradante. We are alarmed by the imminent execution in the United States of America of Kenneth Eugene Smith. Los abogados del preso en cuestión, por su parte, tachan la ejecución de experimental, alegando que roza la tortura, y llevan meses intentando sin suerte pelear en los tribunales para suspenderla. Sin embargo, todo sigue en pie para que mañana Alabama termine con la vida de Kenneth Eugene Smith, un sicario que mató a la mujer de un predicador en el año 88. El gas nitrógeno puro se le introducirá mediante una mascarilla con tal de asfixiarle y provocarle la muerte en unos 15 minutos. Por cierto, aparte de Alabama, hay otros 2 estados que permiten este método de ejecución, en Mississippi y Oklahoma, pero la de mañana será la primera vez que se pone en práctica. Este es el momento en el que el ejército ucraniano ha derribado hoy un avión militar ruso y lo que no termina de estar claro a esta hora es qué llevaba dentro ese avión. El gobierno ruso sostiene que a bordo viajaban 65 prisioneros ucranianos a los que iban a intercambiar. Ucrania admite el ataque, aunque siguen negándose a confirmar que los presos estuvieran en el avión. Esta tarde se han limitado a decir que no tienen información fiable de qué había dentro. Alejandro Becerra, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora hay un cruce de acusaciones tremendo entre Rusia y Ucrania sobre lo que ha pasado con este avión militar. Por un lado, el ejército ucraniano ha reconocido que uno de sus misiles ha derribado el avión, pero que solo transportaba armamento y no prisioneros de guerra. A su vez, Moscú asegura que minutos después del despegue de la aeronave, sus radares han detectado 2 cohetes procedentes de la región ucraniana de Kharkov que habrían impactado en el avión que transportaba a 74 personas, 65 de ellos prisioneros de guerra, y no ha habido supervivientes según esta versión. En las últimas horas, Rusia ha redoblado la presión. Es el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que habla de acto terrorista ucraniano y pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta tarde, fuentes militares ucranianas se han limitado a decir que no tienen información fiable sobre lo que iba en ese avión, que necesitan más tiempo para investigarlo, pero sí reconocen que se iba a producir un intercambio de prisioneros mañana, que finalmente se ha cancelado sin dar más detalles. Al mismo tiempo, acusan a Rusia de no haber solicitado la seguridad en el espacio aéreo en torno a esa ciudad, como se ha hecho otras veces. Hora 25. Aimar Bretos. Feijóo lleva ahora su estrategia de oposición al ámbito educativo. Hoy han anunciado que las 11 comunidades en las que gobierna el PP harán el año que viene una EBAU común, una selectividad común en contenidos, criterios de corrección y fechas. Habrá que ver en qué se materializa eso, porque Feijóo se ha cuidado mucho de usar esa palabra común y no selectividad única, que sería otra cosa, implicaría preguntas iguales en todas las comunidades. El cajón de lo común es bastante más etéreo. El Ministerio de Educación, nos dicen, son escépticos. Adela Molina. El presidente del PP ha anunciado una EBAU común en todas las comunidades en las que gobierna el Partido Popular a partir de 2025. Esto ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Ya estamos trabajando para buscar los puntos de encuentro y presentar una prueba de selectividad, una EBAU común en toda España. No tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario, que es el sistema universitario español. Hemos preguntado al PP si esa EBAU común supone que se va a hacer el mismo examen, con las mismas preguntas en las distintas materias y el mismo día, a todos los estudiantes, y nos responden que de momento se va a crear un grupo de trabajo para precisar la propuesta. El Ministerio de Educación, los rectores y algunos sindicatos, como Comisiones Obreras, creen que esa idea es inviable porque hay una parte del currículo que fijan las autonomías y que varía de una a otra. Eva Alcón es la presidenta de la CRUE. Una prueba única es imposible porque no tenemos un bachillerato único en todas las comunidades. Los defensores de la selectividad única, igual en toda España, la presentan como garantía de un acceso igualitario a la universidad, pero el expediente académico supone el 60%, más de la mitad, de la nota para entrar en la carrera. Un estudio del Observatorio del Sistema Universitario reveló el año pasado que los centros privados hinchan las notas de sus alumnos y tienen un 27% de estudiantes con sobresalientes frente al 17% de los centros públicos.
La Comisión Europea quiere determinar si la compra de Air Europa por parte de Iberia va a respetar o no la competencia. La empresa, el grupo IAG, necesita el visto bueno de Bruselas para completar esa operación, valorada en 500 millones de euros. La compañía le resta importancia a este paso, que considera un trámite, y asegura que garantizará la competencia. Edu Hernández. Sí, fuentes de Iberia aseguran que esto es parte del proceso de compra y que las concesiones ofrecidas son muy ambiciosas para el refuerzo del hub de Madrid. Recordemos que la Comisión Europea ahora mismo investiga esta fusión entre IAG y Air Europa por una posible limitación de la competencia en rutas nacionales, en especial las que no tienen alternativa con tren de alta velocidad, y en algunas internacionales que conectan Madrid con el espacio económico europeo, Israel, Marruecos, Reino Unido, Suiza y América del Norte y del Sur. Europa también evaluará los efectos colaterales que podría tener la compra en otras compañías aéreas y las complicaciones que podría traer la consolidación de las franjas horarias entre ambas. Ahora la Comisión dispone de 90 días para dictar una resolución y desde IAG pueden presentar alternativas para solucionar los problemas que Europa ve en esta compra. Las empresas han seguido aumentando sus márgenes de beneficio en los últimos meses y ya superan los niveles que tenían antes de la pandemia. Los últimos datos oficiales que existen y que hemos conocido hoy son de entre julio y septiembre del año pasado, del Observatorio del Gobierno y del Banco de España, y el sector que más ha aumentado sus márgenes ha sido el de la agricultura. Jordi Fábrega. La bajada de los precios energéticos y de las materias primas ha permitido que las empresas siguieran aumentando sus márgenes de beneficios sobre ventas en el tercer trimestre del año pasado. Es lo que se desprende de los datos del Observatorio de Márgenes del Gobierno y del Banco de España, que sitúa estos márgenes empresariales en niveles superiores a los que tenían antes de la pandemia. Donde más han aumentado es en la cadena alimentaria, especialmente en la agricultura, un sector más volátil que se apunta por segundo trimestre un incremento sustancial de márgenes. En cambio, desciende el margen que tienen las empresas de distribución. En la industria y en los servicios también hay un incremento de los márgenes, y en las empresas energéticas mejoran las del refino y empeoran las eléctricas y gasistas. Un juez archiva la investigación a los editores de la revista Mongolia por una portada satírica que publicaron estas Navidades sobre un Belén de Navidad. En la imagen, en la portada, en lugar del niño Jesús, había un emoji de una caca acompañado del mensaje: ha nacido el Hijo de Dios, es igual que su padre. Manos Limpias los denunció, el juez les imputó, tuvieron que ir a declarar. Y le dije la verdad, que era criticar la idea de Dios, decir lo que yo opino de la idea de Dios, que queda claro en la portada, que yo opino que es un excremento. Esto dijo Darío Adanti, y ahora todo queda en nada. El juez confirma que están amparados por la libertad de expresión. Y vamos a retroceder un poquito en el tiempo, al 22 de diciembre. 88.008. 4 millones. Mientras todos estábamos pendientes de los números de la lotería, había gente dedicada a insultar con insultos racistas a 4 de las niñas de San Ildefonso. La Fiscalía ha confirmado hoy que lo está investigando. Alfonso Ojea. La Fiscalía investiga esos mensajes claramente racistas desde la perspectiva de que pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. En estas diligencias prejudiciales, el Ministerio Público ya ha ordenado a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado que practiquen las gestiones necesarias para identificar a los autores de esos comentarios. Por tanto, la filial española de la compañía de Elon Musk deberá facilitar a los agentes esa información, con independencia de que los perfiles utilizados para el delito sean falsos, los conocidos como trolls. Cuando el Ministerio Público tenga toda la información, entonces analizará el alcance del delito y decidirá si acude al juzgado de guardia para presentar denuncia contra los autores. Hora 25. Aimar Bretos. Eso de ten a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca, eso puede tener sentido estratégico, incluso sentido político, pero no biológico. Según publica la revista Nature, el cerebro nos enseña a evitar a las personas que nos causan dolor o que nos han causado dolor. Es un estudio que se ha hecho con ratones, que aprenden a reconocer por el olfato a los animales que les han agredido. Cuando los huelen, el cerebro libera una enorme cantidad de oxitocina. Se les activa el sistema nervioso y así el cerebro los clasifica como oponentes a evitar para sentirse más seguros. Javier Ruiz Martínez. Neurocientíficos de 2 centros neoyorquinos colocaron cientos de ratones en parejas para ver cuáles se peleaban. El ratón A se acercaba al B y entonces le mordía.
En ese momento, la parte inferior del hipotálamo del agredido sufría una descarga de oxitocina que inmediatamente asociaba con el olor de su agresor. Durante las siguientes 24 horas, cuando los juntaban de nuevo, en el 80% de los casos el ratón que había sido mordido huía. La oxitocina había vinculado el olor de su rival con el dolor. Luego los científicos bloquearon los receptores de oxitocina del hipotálamo. El ratón B ni siquiera recordaba a su agresor. Sin embargo, si se los estimulaban, siempre huía. El estudio dice que la entrada de oxitocina dentro del hipotálamo es la fuerza crítica del aprendizaje de nuestras experiencias sociales traumáticas. Se podrá usar para tratar trastornos como la ansiedad social. Y a esta hora, la mirada de Vidal Folk. Mala noticia para el PP. Esperanza Aguirre, la maestra de Isabel Díaz Ayuso, no es terrorista. Es verdad que participó en una manifestación violenta. Es verdad que ella misma obstruyó el tráfico. Es verdad que lideró a los exaltados que la siguieron. Todo eso fue el pasado otoño, ¿recuerdan? Cuando el asedio a la sede madrileña del PSOE en la calle de Ferraz. Es decir, a la expresidenta de la Comunidad de Madrid se le esfumó el raciocinio democrático, pero nadie, ni sus rivales, ni ningún analista, ni tampoco ningún juez o sucedáneo de juez, la ha acusado de terrorismo. El portavoz de su partido, llamado Miguel Tellado, en cambio, dice que Carles Puigdemont sí es terrorista, para poder acusar al PSOE de amparar a los terroristas. Sería gracioso, si no resultara patético, disfrazar al expresidente catalán de Bin Laden. Quiere Tellado ampararse en que un sucedáneo de juez sospecha que convocó hace años una manifestación en el aeropuerto de Barcelona con altercados. Pero ambos deberían saber que manifestarse y asesinar no es la misma cosa. Peor noticia para el intento de Tellado de promocionarse a base de disparates. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, tampoco es terrorista, ni cómplice, ni blanqueador de terroristas, porque haya negociado con el partido de Puigdemont su intento frustrado de llegar al gobierno. Un poquitín de mesura, porfa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.